Mike Flanagan ha destacado en los últimos años por su trabajo en el género de terror. Llamó la atención en 2013 con la película de terror psicológico Oculus y más tarde, en 2016, con el thriller de terror Hush. A partir de ahí comenzó con una serie de adaptaciones que tuvieron muy buena aceptación por parte de la crítica y los amantes del género, entre las que destacan El juego de Gerald, basada en la novela homónima de Stephen King, La maldición de Hill House, basada en la obra de Shirley Jackson, y La maldición de Bly Manor, basada en la obra de Henry James. Hoy hablaremos de sus recientes adaptaciones literarias en la miniserie La caída de la casa Usher. La serie narra cómo dos hermanos implacables, Madeline y Roderick, se convierten en los CEOs de una destacada empresa farmacéutica. Juntos, establecen una dinastía familiar que comienza a desmoronarse cuando uno a uno sus descendientes empiezan a morir en circunstancias extrañas. Sin embargo, un denominador común prevalece en cada muerte: la presencia de una misteriosa mujer que los hermanos conocieron la noche en que sus vidas cambiaron. Si no la has visto, pausa el video y lánzate a verla, porque a partir de aquí encontrarás una gran cantidad de spoilers. La caída de la casa Usher toma el nombre de un cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1839, que narra los acontecimientos sucedidos antes de la muerte de los últimos Usher, Madeline y Roderick. Todo esto contado por un narrador de nombre desconocido, amigo de Roderick. Aunque el primer y último episodio de la serie tienen similitudes con lo que ocurre en el cuento y la muerte de Madeline y Roderick sigue fielmente la narrativa de Poe, la serie toma numerosas libertades al adaptarlo, incorporando elementos de otras obras literarias e incluso de la vida de Poe. Más que una simple adaptación, la serie se erige como un tributo a la obra del autor. Además, los títulos de estos dos episodios tienen una conexión directa en sus nombres. El primer capítulo se titula Una lúgubre medianoche, que es la frase con la que inicia el poema El Cuervo, uno de los poemas más famosos de Poe, conocido por su narrativa oscura y melancólica, que explora la pérdida y la desesperación. De manera significativa, El Cuervo también es el nombre del capítulo final de la serie. Además de las impactantes muertes, la adaptación se mantiene fiel al mostrar a Roderick llamando a un amigo, aunque por motivos diferentes. En el cuento, busca la presencia del narrador para recibir apoyo emocional y compañía durante el difícil momento que atraviesa, siendo él y Madeline los únicos sobrevivientes de su familia, pero sin conocer más detalles sobre su situación. En la serie, Dupin se convierte en el confidente de Roderick, escuchando sus relatos sobre la vida y desgracias de sus hijos. La serie presenta una situación similar a la del cuento, donde Madeline es dejada en el mausoleo familiar sin saber que sigue viva. En una noche de tormenta, se levanta para vengarse de su hermano. El final de Roderick en la serie además muestra el chatbot de su nieta Lenore, creado por Madeline, donde podemos ver que está enviando las palabras Nevermore, y estas mismas palabras son las últimas que él pronuncia. En el poema El Cuervo, la repetición de estas palabras simboliza la imposibilidad de revertir la pérdida y la inevitabilidad de la muerte. En ambos casos, el amigo apenas logra salir con vida de la casa, ya que ésta se derrumba con los Usher en su interior. Las palabras que pronuncia Dupin en la serie son las mismas con las que el narrador cierra el cuento. Próspero, el menor de los hijos de la serie, toma su nombre del protagonista de La Máscara de la Muerte Roja, al igual que el capítulo 2. Mientras la Muerte Roja acababa con todos, el príncipe Próspero formó un refugio en una de sus abadías. Después del quinto mes, el príncipe obsequió a sus amigos un baile de máscaras. En paralelo al cuento, el baile de Perry en la serie es burlado por una invitada no contemplada, la Muerte Roja, quien aparece con una máscara y es seguida por el príncipe. Cabe destacar que la Muerte Roja en el cuento se trata de una enfermedad que hace que el que la padece se desangre, mientras que en la serie esta idea se materializa de manera impactante a través de un baño de ácido. Podemos ver otra referencia cuando Camille está contando su estrategia para salvarse de la prensa. Ella propone un título para las noticias con las que va a llenar los medios, y uno es Próspero, el príncipe caído de América. Camille toma su nombre de una de las víctimas del cuento Los crímenes de la calle Morgue, del cual también deriva el nombre del capítulo 3.
Es relevante destacar que en este cuento Camille y su madre son asesinadas dejando una escena horrorosa. En este relato es introducido el detective Augustus Dupin, nombre que toma el fiscal y confidente final de Roderick. En el cuento es él quien resuelve el caso, marcando la primera aparición de este personaje, quien es más antiguo que Sherlock Holmes, pero utiliza métodos similares. También aparece en El misterio de Marie Roget y en La carta robada. En el cuento, Dupin, acompañado de un amigo, logra identificar al culpable, un orangután que se había escapado, y en este caso se guarda la similitud con la trama de la serie, donde todo sucede en las instalaciones donde Victorine experimenta con los animales, Roderick Usher Experimental, con siglas RU, y comúnmente conocido como la Rue Morgue. Un dato curioso es que en ambas historias la última persona en ver viva a Camille es Le Bon. En el cuento, Le Bon es un empleado del banco que acompaña a Camille y a su madre a su casa, mientras que en la serie es la guardia de seguridad de esa noche en Rue. Además, Toby, uno de sus asistentes de Camille, toma el nombre de uno de los personajes de la sátira Nunca puestes tu cabeza al diablo. En el capítulo escuchamos varias veces a Camille reprender al asistente diciéndole «Maldita sea, Toby», o bien «Toby, damn it», que fonéticamente suena como el nombre completo del personaje en el cuento, Toby damn it. Napoleon Usher toma el nombre de la comedia Los Anteojos, aunque no ahondaremos en este relato. Sin embargo, el capítulo de su deceso, El gato negro, toma el nombre de uno de los cuentos más famosos de Poe. En este cuento, nuestro narrador se va sumiendo en los vicios y cada vez tiene comportamientos más violentos, y su gato negro, de nombre Plutón, el mismo nombre que lleva en la serie, comienza a temerle. El narrador arranca el ojo del gato. Este acto brutal es un símbolo de la depravación y la pérdida de la razón del protagonista, y en la serie se ve reflejado en dos ocasiones, cuando el gato araña el ojo izquierdo de Leo y más tarde en una alucinación del gato con el ojo lastimado. En ambas historias, el narrador aniquila al gato y por culpa lo reemplaza con otro similar. En la serie, vemos que Leo Usher aparentemente se deshace del gato y luego lo reemplaza para que su pareja no se dé cuenta. Pero en el cuento ocurren cosas más terribles, y tras la caza del gato, el narrador asesina accidentalmente a su esposa, a la que empareda en el sótano para ocultar el crimen, siendo descubierto por la policía días después, dado que el gato quedó atrapado dentro. En la serie vemos una referencia directa a esta escena cuando Leo rompe la pared y ve el cuerpo y el gato, para luego arrojarse por la ventana. Al final del capítulo se revela que el gato original no sufrió ningún daño. La pareja de Leo, Julius, toma su nombre del protagonista El diario de Julius Rodman, una novela incompleta de Poe, y en la serie no sufre daños. El nombre de Victorine se menciona en el entierro prematuro como una de las personas que fue enterrada viva y afortunadamente sobrevivió. Su novia Alessandra toma su nombre de uno de los personajes de la tragedia, Politian. En el capítulo relacionado con la muerte de Victorine, titulado El corazón delator, la serie presenta un imperdible homenaje a Poe. En este cuento, el protagonista es acosado por el retumbante sonido del corazón de su víctima bajo las tarimas, y en la serie vemos cómo Victorine va perdiendo la cordura al escuchar un sonido similar sin poder identificar su origen. La trama se desarrolla con Victorine enfrentándose al incesante sonido, el cual se convierte en un testigo involuntario de su crimen. A medida que avanza la historia, la serie explora la creciente paranoia de Victorine, revelando la conexión entre el sonido y su culpabilidad sobre la muerte de Alessandra al final del capítulo. Aunque, a diferencia de los cuentos originales de Poe, los protagonistas de El gato negro y El corazón delator terminan arrestados y no bajo tierra, la serie logra capturar la esencia de la trama de estos de una manera impactante y fiel al estilo del maestro del terror. La primera hija de Roderick recibe el nombre de Tamerlane, en honor al poema homónimo de Edgar Allan Poe, perteneciente al primer libro de poemas del autor. Sin embargo, la tragedia que rodea a Tammy en la serie no está directamente vinculada al nombre del capítulo, que es El escarabajo de oro. Aquí, este nombre se refiere al producto que está por lanzar. Sin embargo, su destino encuentra raíces en otro cuento de Poe, William Wilson,
que además comparte el nombre con su esposo. En William Wilson, el protagonista es acosado por su doble, que obstaculiza cada uno de sus planes. Esta trama se refleja en la serie cuando Tammy comienza a percibir a una mujer vestida como ella, aparentemente tras su esposo, e incluso suplantando su identidad. Además, a lo largo del capítulo, la vemos tener episodios de pérdida de la noción del tiempo, lo que juega con la idea de la realidad. Las escenas finales frente a los espejos ofrecen un acercamiento al enfrentamiento final en el libro. Una referencia menos evidente es el personaje de Juno, la cual es esposa de Roderick, que no aparece en ninguna de las obras de Poe. No obstante, la elección del nombre puede sugerir una conexión mitológica, ya que Juno es la diosa del matrimonio en la mitología romana y esposa de Júpiter, siendo Júpiter el nombre de un personaje clave en el cuento El Escarabajo de Oro, agregando un toque sutil de significado y profundidad a la trama. El primogénito de Usher, Frederick, rinde homenaje al primer cuento de Poe, Messerstein, tomando el nombre de uno de sus protagonistas. Sin embargo, la única similitud con el cuento es la ambición de los personajes. Su muerte está vinculada con el cuento que da nombre al capítulo, El Pozo y el Péndulo. En este relato, el protagonista es condenado por la Inquisición y ha sido aprisionado en una mazmorra oscura. Al explorar su entorno, se da cuenta de que le han preparado una trampa: caer a su muerte en un pozo. Después de evitar este destino, es amarrado boca arriba, donde observa un péndulo que desciende lentamente hacia él. Aunque la situación del protagonista en el cuento parece más frustrante y compleja, el trabajo de Flanagan logra transmitir la desesperación de Frederick al ver la cuchilla del péndulo, sin poder hacer nada, a la vez que nos recuerda la implacable angustia del cuento original. También se comenta en el show que Frederick no usa el ascensor, y esto se relaciona con la claustrofobia del protagonista en el cuento. Morella, la esposa de Frederick, toma su nombre del cuento homónimo, y en ambos casos se destaca su belleza juvenil. En la serie, tras sobrevivir a la fiesta de Próspero, Morella es atormentada por Frederick, quien se siente traicionado. Una notable referencia en estas escenas es al cuento Berenice, a la cual también le son arrancados los dientes. Lenore, la hija de Frederick y Morella, toma su nombre de la joven de los poemas Lenore y el Cuervo, y es la única Usher que muere pacíficamente. En la serie, al saber Roderick que su amada nieta se ha ido, comienza la narración del poema El Cuervo, presentándonos de manera implacable las lúgubres escenas de un hombre atormentado, imaginando a su amada muerta, con el cuervo entrando a posarse al busto de Palas. A medida que avanza el poema, nuestro personaje se sume en la tristeza. Hay un guiño interesante mientras Morella y Lenore ven televisión. Ellas están viendo el final de una adaptación de El barril del amontillado, y al terminar, el algoritmo les sugiere el juego de Geralt. Annabel Lee, la primera esposa de Roderick, toma el nombre del poema homónimo, que además es recitado en varias ocasiones para ella en los flashes del pasado. El abogado Arthur Gordon Pym toma su nombre e historia del personaje de las aventuras de Arthur Gordon Pym. De hecho, estas aventuras son mencionadas en la serie, primero por Roderick y más tarde en su encuentro con Berna, quien le menciona que estuvo viéndolo mientras pasaban las atrocidades a las que sobrevivió en el libro. En el segundo capítulo, Lenore y Frederick conversan mientras ella arma un barco dentro de una botella, al cual llama Grampus, mencionando también que así le decía a su abuelo Roderick, siendo Grampus el nombre del barco ballenero en el que viaja el personaje de Arthur Gordon Pym en el relato. Berna, cuyo nombre se origina como un anagrama de Raven, despliega su presencia a lo largo de la serie de manera intrigante. Este personaje parece encarnar la figura que atormenta a Poe en el poema El Cuervo, y es con ella con la que hacen el trato los Usher. En aquel bar, por cierto, podemos observar que en los vitrales se encuentran 3 animales importantes en la narrativa de Poe: el cuervo, el gato negro y el caballo de Metzer. Berna se manifiesta en distintos momentos, cumpliendo roles que traen consigo desdicha y advertencias. Con Perry encarna la muerte roja. Con Leo,
es la figura que entrega en adopción al gato y revela la visión de la mujer tras la pared. En la trama de Camille, se presenta como la guardia y el gorila. Con Tammy, se presenta como la amante de juegos y doppelganger. En la trama de Frederick, asume el papel de un trabajador de la obra. Con Lenore, es quien le brinda la muerte pacífica mientras le habla de un futuro prometedor gracias a ella. En la historia de Victorine aparece como una enferma del corazón que se llama Pamela Clem, nombre que hace referencia al de Virginia Elisa Clem, prima y primera esposa de Poe. Además que nos brinda otras referencias. Al ver su licencia de conducir, podemos ver que su dirección, además de ser la misma de la casa de la infancia de Roderick, es el número 1849 de la calle Reynolds y su fecha de nacimiento el 19 de enero. Y debemos recordar que la fecha de nacimiento de Poe es el 19 de enero de 1849. Además, Reynolds es el nombre de un editor y explorador estadounidense en el que se basa la historia de Arthur Gordon Pym, y curiosamente, un día antes de la muerte de Poe, testigos afirman que estuvo diciendo repetidamente Reynolds. Elisa, la madre de los Usher, toma el nombre de la madre de Poe, y las circunstancias de su levantamiento de la tumba representan otra referencia al entierro prematuro, y crea un paralelismo con el desenlace de Madeleine. Al inicio de la serie vemos que la cabeza de la empresa es Longfellow, posible padre de los Usher. En la vida real, Henry Longfellow fue un poeta romántico contemporáneo de Poe que, a diferencia de él, reflejaba una visión optimista de la vida. El juez John Neal toma el nombre de otro escritor y crítico literario contemporáneo de Poe, que publicó una crítica mala en el libro Tamerlane y otros poemas, escrito por Poe a los 17 años. En respuesta a eso, Poe contraatacó con una serie de cartas criticando a Neal, aunque más tarde pudieron llevar una relación profesional, aunque un poco complicada. Otra referencia a personajes de la vida de Poe la vemos cuando Roderick comienza a trabajar en Fortunato. En ese momento está a cargo de ella Rufus Wilmore Griswold, que tiene el mismo nombre de un crítico literario y poeta rival de Poe. Tras la muerte de Poe, escribió una biografía nada objetiva y más bien difamatoria de él. Ahora bien, el destino de Rufus en la serie es el mismo que el del protagonista, el barril del amontillado, el cual se llama Fortunato, como la farmacéutica. Al final de este cuento, Rufus Fortunato es llevado con engaños a un sótano para probar amontillado, y él termina siendo emparedado mientras viste un traje de arlequín. Ambos personajes abandonan la esperanza y no pronuncian ninguna palabra al final. En esta escena podemos ver cómo Madeleine escribe las palabras «eres tan pequeño» en un tabique para que lo vea Fortunato, las mismas palabras que le dijo a Annabelle tras enterarse del plan que tenía con Roderick para traicionar a Dupin, y son una referencia a las palabras pronunciadas por Jessie, la protagonista del juego de Gerald, cuando ella se encuentra en el juicio. Sarah, la secretaria de Roderick, podría tomar el nombre de 3 Sarahs en la vida de Poe. La primera, Sarah Elmira, una amiga de Poe con la que mantuvo una relación sentimental en su juventud y más tarde al final de sus días. Se comenta que ella fue la inspiración para Annabelle. La segunda, Sarah Helen, una poetisa con la que también salió. Y la tercera, Sarah Anna, un amor platónico y quien le ayudó financieramente en algunas ocasiones. La escena del amortajamiento de Madeleine por parte de Roderick es una posible referencia a la sátira Conversaciones con una momia, en la que un grupo de amigos se reúnen en la casa de un egiptólogo que ha adquirido una momia a la cual la resucitan. La momia, cuyo nombre es Alamistakeo, despierta la vida y comienza a conversar con los presentes. En este cuento se menciona que la momia llevaba un collar de cuentas cilíndricas de vidrio de diversos colores y que los ojos le habían sido extraídos y reemplazados por otros de vidrio. En la serie, Roderick también reemplaza los ojos de su hermana por 2 piezas oblicuas egipcias, además de agregar otros atributos egipcios a la escena, como el collar, la daga y el gancho en montal. Y no olvidemos también la fascinación de nuestra Cleopatra por la cultura egipcia. El fármaco de Fortunato, la ligadona, tiene un nombre similar al de Ligeia, personaje trágico de otro cuento de Poe,
y es una referencia a cierto fármaco real de la familia de los opioides, que al igual que en la serie, por años se ha afirmado que no es tan adictivo, pero existen miles de muertes relacionadas a sobredosis del medicamento en los últimos 30 años. En la serie, el químico que crea la ligadona se llama Metzer, diminutivo de Merckstein. Además, Landon Pharma es una farmacéutica rival adquirida por Fortunato y toma el nombre del cuento La cabaña de Landor. El hospital donde tienen internada a Morella es el Westminster Memorial Hospital, que toma el nombre del cementerio donde se encuentra la tumba de Poe, el Westminster Hall. En el episodio 6, Madeline rememora una de las frases célebres de Poe. Muchos me han llamado loco, pero aún no se ha comprobado si la locura es o no la más noble de las inteligencias. Y queridos escuchas, ¿qué es un poema sino un espacio seguro para una verdad difícil? Como ya se mencionó, Roderick recitaba para Annabel Lee el poema con su nombre, y tras el fallecimiento de Lenore recita El Cuervo. Pero otros poemas aparecen en la serie. En la misa funeraria del capítulo 1, el sacerdote recita frases de 2 poemas, para Annie y los espíritus de los muertos, y además las frases de los cuentos El entierro prematuro y El demonio de la perversidad. En otra ocasión, Roderick cita a Leonor parte del poema Un sueño dentro de un sueño, y Berna recita a Madeline La ciudad en el mar, y al final de la serie recita las frases de Los espíritus de los muertos. Cuéntanos qué te pareció la serie, ¿encontraste otras referencias? En especial, a mí me gustó mucho cómo se desarrollaron las tragedias de Perry y Victorine. Escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te gustó y qué referencias a otro cuento te habría gustado ver en la serie. Suscríbete al canal y síguenos en las redes sociales para más contenido. Yo soy Raven. Abraza el terror.